Ella es la doctora Hilda Molina y Morejón, neurocirujana, fundadora del Centro Internacional de Restauración Neurológica, CIREN, en Cuba. Fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En 1994 presentó su renuncia a todos sus cargos y a la militancia en el Partido Comunista de Cuba. Solicitó repetidamente a las autoridades cubanas el llamado permiso de salida para viajar a Argentina, donde vive su hijo Roberto Quiñones, también neurocirujano. Pudo salir años después por la presión internacional de presidentes y amigos de Castro. La doctora Molina fue inclusive inspiración para la novela de Marcos Aguinis, La Pasión según Carmela. La tengo aquí. Y lo primero que se me ocurre después de darle los buenos días y el agradecer que esté con nosotros y haya aceptado esta conversación, ¿por qué renuncia si estaba logrando su sueño, que fue el CIREN, si tenía los contactos con algunos de los más importantes especialistas del mundo, inclusive hasta con premios Nobel que le ayudaban y que hicieron posible, gracias a sus esfuerzos y el respeto que tenían por usted, el famoso CIREN? Bienvenida, cuéntemelo todo. Bueno, me estás diciendo que mi sueño es el CIREN. El CIREN son las siglas que le pone el régimen castrista cuando yo renuncio. Eso se usaba mucho, creo que se usó en los países del bloque comunista europeo, ponerle siglas a todo. El centro se llamaba, no sé ahora qué han hecho con él, sí sé, pero bueno, Centro Internacional de Restauración Neurológica, que es el nombre que deciden los científicos. Y así lo llamaba yo. Ellos les encantaba abreviar, o tal vez para que no se viera tanto la palabra internacional, ¿no? Cuando yo renuncio. Sí, ese centro fue mi sueño profesional y lo gestioné. Yo diría que casi puede parecer lo que viven en un país normal, que esto que yo voy a decir es raro, ¿no? Pero los científicos no, los médicos en general en Cuba, en aquella época que yo estudié medicina, estábamos absolutamente desvinculados del mundo. No teníamos ningún nexo porque además estaba prohibido. Me acuerdo que nos decían desde la carrera de medicina, no se pueden comunicar con el exterior, se llamaba, era un delito, era la comunicación consulta o no autorizada con el exterior. Sin embargo, yo me di cuenta, desde que era estudiante de medicina, que no podía ser que fuéramos una potencia médica. Yo creo que con un poquito de sentido común, y si uno trata de pensar con su propio cerebro, se puede dar cuenta de las cosas. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a saber que es verdad lo que se está diciendo si yo no tengo información de lo que está pasando en el mundo? Me tendría que creer lo que dice. Y es verdad que en aquellas décadas la medicina no estaba mal, los profesores eran buenos, había muchos requerimientos para poder entrar a la carrera de medicina, quedaban todavía muy buenos profesores. Pero me estoy refiriendo a la medicina básica, pero no a la ciencia como se llamaba, una potencia médica y científica. Y ya cuando comienzo a estudiar la neurocirugía, que ya soy médico, comienzo la especialización, me doy cuenta más, digo, no puede ser que se opere así. Me parecían traumáticas las operaciones, muy primitivas, esto sin saber cómo se operaba realmente. Y ahí yo empiezo a tratar de tener información del mundo, pero nada, no encontraba nada, hasta que le contaba ayer a usted que me encuentro con la bibliotecaria de la institución donde yo estaba haciendo la especialidad, una señora mayor, que me ve tan desesperada registrando los estantes de la biblioteca, me pregunta qué busco, digo, alguna información del exterior. Y me llama entonces para un pasillo pensando que no, siempre pensamos que nos están grabando y filmando, y me dice, mire, acá se reciben unas revistas del extranjero, pero yo tengo la orden de los comisarios políticos. Se llamaban, yo le digo comisarios políticos porque se entiende mejor, ¿no? De los dirigentes del partido, que solamente las puede leer, es solamente para el director. El director era el profesor Rafael Estrada, un neurólogo ya mayor, una persona muy buena. Y yo le digo, pero él no es egoísta. Dice, no, él quisiera que lo leyeran todo, pero no se permite. A él no se lo permite. Y bueno, me presta esa revistica. Y allí yo leyendo, gracias a Dios, leía bien el inglés, leía bien el francés, porque me había educado en un colegio de monjas donde enseñaban bien esos idiomas.
Y me doy cuenta que yo tenía razón, lo que pude leer rápido, veo que publicaciones de personas que yo no sabía que eran tan importantes, pero se estaban publicando cosas que se estaban haciendo en neurología, en neurocirugía, que en Cuba ni siquiera se hacían. Y allí ella me presta como una suerte de catálogo pequeño, Current Content, donde estaban las direcciones de esas personas que publicaban esos artículos. Y le dije, yo le voy a escribir a estas personas. Obviamente cuando digo escribir estoy hablando de correo postal, haciendo cola para conseguir sobre y papel. Y me dice, se va a buscar un problema, doctora. No ponga la dirección de su casa, porque si recibe las respuestas en su casa, allí tiene la gente de los comités de defensa de la revolución, o sea, los delatores de la cuadra, que son los primeros que intersectan la correspondencia y a usted la van a acusar de estarse comunicando con el extranjero. Ponga la dirección de aquí, que yo sé qué día viene el cartero, lo voy a esperar en la calle, voy a recibir toda la correspondencia, pero cuando vea la suya, si viene algo del extranjero, yo la guardo en la bolsa y no pasa por el portero. Ahí yo le digo, pero a mí el portero me quiere mucho. Dice, sí, pero él tiene que denunciarla si ve que usted está recibiendo correspondencia del extranjero. Y así estuvimos mucho tiempo. Carmen se llamaba ella, ayudándome, y así fui recibiendo muchas respuestas de los que después fueron mis amigos, no mis mentores, que me ayudaron, porque yo ya les decía, yo necesito ayuda para los enfermos cubanos. Termino la especialidad y entonces me designan a una misión en Argelia. Yo fui de los médicos esclavos que fuimos por el mundo. Y tan pronto llegué a Argelia, yo le escribo a ellos, con los que tenía ya más intercambio. Ya yo había recibido folletos, libros, que Carmen lo captaba y me los daba. Ya sabía yo que yo tenía urgentemente que buscar una ayuda para los enfermos cubanos. Y le digo, estoy acá en Argelia, acá creo que va a ser más fácil que nos comuniquemos, por favor. Inclusive le pedí que me llamara, hablé con algunos. Todo ese tiempo fue tan fructífero porque el intercambio se fortaleció al extremo de que cuando yo regreso a Cuba de la misión, ya habíamos armado un proyecto de hacer ese centro. Ellos iban a hacer el centro. Y entre las personas que yo recuerdo con más cariño, porque fue fundamental por su calidad científica y humana, fue la profesora Rita Levi Montalcini, que después recibe el Premio Nobel de Medicina en 1986. Cuando yo comienzo los intercambios con ella todavía no tenía el Premio Nobel de Medicina. Entonces, bueno, eso se concretó en que se hizo ese centro, así concretamente, se lo digo, parece una cosa sencilla, pero fue algo monumental y tenía que pasar, obviamente, yo había estado haciendo algo en consulto, tenía que pasar por la aprobación del gobierno, si no, no se hacía ese centro. Y bueno, cuando yo regreso ya definitivamente de Argelia, me siento, hablo con el director del instituto, le digo, mire profesor, he estado haciendo esto todo el tiempo. Me dice, tú no puedes estar bien. Sí, yo estoy bien, pero yo quiero esto para los enfermos. Mire, yo voy a presentar un informe en el Ministerio de Salud diciendo todo lo que he estado haciendo, inclusive con el proyecto que hay de hacer el centro. Yo quiero que cuando yo vaya a presentar el informe usted me acompañe. Dice, yo te voy a acompañar para que no vayas tan indefensa, pero de ahí a lo mejor sales hasta presa. Bueno, hice el informe, él me acompañó, pero los burócratas del Ministerio de Salud, empezando por el ministro, no entendieron nada. Bueno, ¿qué? Un centro, y que con aquella burocracia tonta de las personas que te ocupan cargos que no se merecen ocupar, y engavetaron aquel proyecto, lo engavetaron, no le hicieron ningún caso. Pero como yo seguí escribiéndome ya con un poquito más de libertad cuando regresé a Cuba con los científicos, allí a Fidel Castro le llega, debe ser una información mala, ¿no? Como que hay una joven neurocirujana que trabaja en el instituto y que se está escribiendo con científicos extranjeros, que parece que se trata de un tema de espionaje. Estos señores, o se deforma lo que yo presento en el Ministerio de Salud por la ignorancia de los funcionarios allí, o los propios individuos que intersectan las cartas no entienden nada porque todos los términos que eran científicos, tal vez piensan que me estaba comunicando en clave. El hecho cierto es que
uno o 2 meses después, creo que sería, ahora no recuerdo bien la fecha, a mí me vienen a buscar un día al instituto donde yo trabajaba, 2 señores militares, y me llevan delante que que me iban a llevar ante el comandante. Ahí yo le digo, ¿de qué comandante? ¿Qué comandante? El comandante en jefe. Y ahí me llevan delante de Fidel Castro, que es la foto que anda por internet de siempre, donde él me tiene el brazo por arriba puesto, porque él estaba, en el momento que yo llego frente a él, estaba hablando con gente, siempre había fotógrafo. Y ahí me dice, qué bueno que viniste. Y yo me quedo mirando y digo, pero si yo pensando, no, yo no vine, a mí me acaban de traer. Y ahí me ponen en una oficina, me llevan a una oficina, donde él me hace una suerte de interrogatorio muy, muy, muy largo y en una forma muy... a ver, yo estaba muriéndome de miedo porque yo me imaginé de qué se trataba cuando me dice que le expliquen que yo llevaba tanto tiempo. Y bueno, yo me lleno de fuerza porque si no hablaba claro era mal. Yo realmente, mi preocupación no era por mí, era por mi hijo. Y le digo, ¿usted se refiere a mi intercambio con los científicos? Sí, me refiero a eso y explícame rápido, pero pronto, pero en mala forma. Y yo le digo, bueno, mire, usted me va a disculpar, pero yo he comprobado que estamos atrasados en las ramas de neurocientífica. Y yo creo que los enfermos cubanos no se merecen eso y yo busqué ayuda. Ahí la respuesta es que estamos atrasados. Obviamente que sabía que estábamos atrasados. Le dije, sí, usted me va a disculpar, mire, si usted me deja yo le explico. Entonces siempre yo digo que él era una persona muy inteligente. Lástima que no para el bien en su inteligencia. Y tenía dos opciones, o me mataba o me interrogaba. Y ahí empezó un interrogatorio al cabo de las horas. Él no podía creer que aquella persona que él tenía delante tan indefensa hubiera sido capaz de violar sus leyes y el resultado final hubiera sido que se hubiera conseguido que nos iban a hacer una suerte de un hospital, un centro para los enfermos cubanos. Y para los psicópatas, porque yo después estudié su personalidad, es como un misterio que alguien viole sus órdenes. Y ahí fue cuando me pregunta por primera vez, ¿dónde tú estabas que yo no te conocía? Le dije, yo estaba haciendo lo único que sé hacer bien, que es tratando de mejorar la salud de los enfermos. Porque mire, yo soy por encima de todo médico. Y por eso hice esto. Y allí ya estaba contento, porque iba a haber un centro. Ya después le cuento cómo me dice que sí, porque cómo me dice que va a aprobar el centro, porque ¿dónde está el proyecto ese que tú dices? Dije, bueno, el proyecto está en el Ministerio de Salud, no sé por qué usted no lo ha visto, ¿qué fue lo que le dijeron? Me dijeron que tú estabas en contacto raro con los científicos del mundo, ahí fue lo que me dijo eso. Porque usted dice... Bueno, acá no puede ser que se hable así de uno, ¿no? Que lo pongan a uno en una situación que uno no se merece estar, le dije. No, está bien, está bien. Ok, un momentico, doctora. Usted dice que él es psicópata y que estudió su personalidad. Sí, ¿En qué se basa? Porque hay gente que dice también que es un narcisista. Entonces, no, pero así como ahora le digo. ¿En qué me baso? Bueno, el final de toda esta historia es que él me dice, ¿podemos ir a ver la copia del proyecto? Sí, está en el instituto, ya era de madrugada, me llevó en su auto al instituto, leyó el proyecto, dijo que estaba aprobado. Yo le dije varias veces que era internacional, para que supiera que no era de él. Me dijo, ahí es donde me dice, sí, es internacional, perfecto, ya yo sé. Es de los científicos, es tuyo, pero también va a ser mío. Ahí es donde yo le digo, no, ni es de los científicos ni es mío, es de los enfermos cubanos. Y bueno, si usted dice que va a ser de usted, ahí, no, está bien. El centro se comenzó a construir mientras los médicos que fueron seleccionados por concurso para trabajar en ese centro, las enfermeras viajaban a los lugares donde los científicos le daban beca para aprender lo que no se sabía en Cuba. A partir del momento de aquel día, de aquel encuentro con el señor Fidel Castro, nunca más él
deja de acercarse a mi persona. Primero durante la construcción del centro, después cuando el centro se inaugura, que lo inaugura él, después porque él decide visitar ese centro con frecuencia. Y ahí es donde yo aprovecho, porque ya yo sabía lo que estaba pasando en Cuba hacía tiempo. Y yo decía, yo tengo que permanecer aquí por esto, por los enfermos cubanos. Y ahí es donde yo digo, voy a estudiarle la personalidad, porque él iba, hablaba, conversaba, me contaba sus planes. Y digo, a este señor lo han estudiado de lejos su personalidad. Yo tengo la ventaja de que soy de las neurociencias, aunque no dominaba mucho los perfiles, y los estudié muchísimo para poder hacer el perfil. Él tiene los 3 trastornos antisociales de la personalidad: psicópata, narcisista y sociópata. Tiene una personalidad muy patológica, donde se unen estas 3 cosas que le digo. Es un psicópata, digamos, clásico, como mismo se define en los libros. Es un narcisista. ¿Y cómo es un psicópata clásico? ¿Cómo es el psicópata clásico? Sí, o sea, clásico y potenciado, porque además era una persona extraordinariamente inteligente y además un gran estratega para sus planes. Yo creo que el gran defecto o falla de la política internacional ha sido subvalorar la inteligencia del señor Fidel Castro. A mí muchas personas en Argentina, cuando yo le digo alerta que creó esto, que el Estado Mayor está en Cuba, el socialismo del siglo XXI es una creación de él, hay tentáculos por todos lados, me decían, pero ¿cómo me voy a decir eso? Esa islita, en esa islita del Caribe, le dije, bueno, más respeto por mi islita del Caribe, ¿no? Pero aparte de eso, en cualquier lugar del mundo pueden hacer un monstruo. Y nos tocó. ¿Por qué subvaloraron? ¿Por qué han subvalorado la inteligencia de ese señor y su estrategia para llevar adelante sus objetivos? Ok, pero es muy importante que usted nos diga y le diga al mundo cuál es el ABC para reconocer a un psicópata, para conocer a un narcisista, porque ha habido psicópatas y hay psicópatas sumamente peligrosos. Ahí está, por ejemplo, Stalin, que fue otro psicópata. ¿Usted no cree que él era peligroso? Pero claro, ¿cómo que no lo creo? A ver, él está muerto. Que Dios lo haya perdonado. Y sin embargo, sigue su plan, porque sigue avanzando su socialismo del siglo XXI. Ya vamos a hablar de eso, doctora, ya vamos a hablar de eso. ¿Usted quiere que le diga? A ver, él era una persona... Yo quiero que usted nos enseñe. Yo o sea, describir los rasgos de un psicópata es largo. Yo solo le digo que a lo largo de su vida, por las conversaciones que tuvo conmigo, el psicópata es una persona absolutamente incapaz de querer a nadie. Usa absolutamente a todo el mundo para sus planes y los desecha. Desecharlo es tirarlos a la basura y hasta matarlo. El problema es que ese es incapaz de sentir empatía ni por los padres, ni por la paternidad, porque yo estudié su pensamiento en base a lo que me decía, ni a los hijos, ni a nadie, ni a su patria, ni tuvo amigos. Todo lo que pasó por delante de su vida fue usado en función de sus objetivos. Y sus objetivos, si quiere, después se los digo. Y entonces, además, como era tan inteligente, sabía cómo manejarse con las personas. De conversar, por ejemplo, yo pude comprobar que sus grandes amigos, que se creían amigos de él, pero él no era amigo de nadie, no eran los pobres de la tierra, eran millonarios todos, que iban de diferentes países a adorarlo, a fascinarse conversando con él. Él cultivó una serie de amistades en base a una suerte de carisma personal muy propio del psicópata. Y el narcisista es el individuo aquel que todo lo que hace es por él, únicamente por él. Para él ser Dios, porque era Dios, él era Dios.
Y no solamente él se deificó a sí mismo, no, todos contribuimos, el mundo ha contribuido también por acción o por omisión a convertirlo en un Dios. Y él enfermó al pueblo de Cuba hasta que el pueblo de Cuba lo transformó en un Dios. Les repito, y acá lo importante no es su rasgo de personalidad, sino cómo se confundió el mundo con la capacidad de Fidel Castro para llevar adelante sus planes, pasándole por arriba a todo el mundo. Bueno, doctora, pero usted me está contando también los rasgos de, por ejemplo, Hugo Chávez Frías, que es otro psicópata. La verdad que a Chávez yo no lo estudié, yo le puedo hablar de la persona que yo estudié. Sí, pero punto por punto, lo que acaba de decir punto por punto, ¿no? Excepto la inteligencia, que evidentemente Castro tuvo una inteligencia superior, no a Chávez Frías, a la enorme mayoría de los presidentes del mundo entero, porque además los utilizó y además hizo que lo admiraran, y que uno no entiende cómo líderes demócratas pueden admirarlo. Ajá. Sus alumnos, Chávez, que usted me está poniendo el ejemplo. Después, cuando yo lo vi haciendo el armado del socialismo del siglo XXI, yo me di cuenta que sus alumnos todos tienen sus rasgos, los rasgos de Fidel. Son adictos al poder, son delirantes, son mesiánicos, porque además él se lo enseñaba. O sea, no son gente normales. Yo no sé si usted se dio cuenta con Chávez, porque también hay que analizar los detalles. O sea, ellos son los mesías, los iluminados, no es el presidente normal que lo eligieron, no, el mesías que viene a salvar al mundo, que viene a salvar al pueblo. Yo no sé si usted se dio cuenta, y esto tiene que ver con la vida personal de las personas en las cuales a mí no me gusta hablar, pero yo observé, por ejemplo, que Chávez, que Correa, que algunos de ellos, cuando estaban haciendo al inicio de la campaña, iban con las esposas, como suele verse con los presidentes normales, y de pronto desaparecieron las esposas y quedaron solos, porque Dios es Dios y no puede tener una esposa al lado. Este es un detalle menor, pero es como van ellos adoptando digamos, el modelo de su mentor, porque además él se lo decía. Él quería que fuera, o que por lo menos figuraran como Dios, aunque dicho sea de paso, Fidel Castro, como era su personalidad de no querer a nadie, por ejemplo, Chávez lo quiso mucho a él, sin embargo él no quería a Chávez. Por detrás de Chávez lo criticaba, la cosa decía payasesca de Chávez. Él era un hipercrítico de todo el mundo. Pero ¿qué decía concretamente? ¿Qué le escuchó? ¿Qué le dijo él en esas largas conversaciones que tenía cuando iba a ver cómo estaba el centro que se estaba primero construyendo y luego que ya empezaba a tener éxito, reconocimiento mundial, el Centro Internacional de Restauración Neurológica? ¿Qué le decía exactamente de Chávez? La verdad que lo menos que hablaba cuando iba al centro era del centro. Iba, se sentaba allí y empezaba a hablar de todo. No. A ver, él, la mayor actividad de visita que tiene en el centro es cuando él está haciendo el armado del socialismo del siglo XXI, pero, y primero del Foro de Sao Paulo. Si le interesa, le puedo decir eso. Nos interesa muchísimo, como también nos interesa muchísimo lo que estábamos conversando ayer de cómo le cambia y cómo organiza y cómo se basa en Gramsci para lavarle el cerebro a los cubanos y al resto de América Latina, y cómo eso fue un trabajo muy bien planificado por Castro. Eso es muy importante que se lo diga. Sí, te voy a decir con pocas palabras para que las personas que están escuchando, y por eso es que yo le doy esta entrevista a usted con mis 77 años, porque yo quiero que los que pueden hacer algo, hagan algo por la región, Este es un plan que Fidel tiene desde adolescente. Fíjense, esto es un resumen que yo le hago de todas las cosas que él habló conmigo, cómo yo iba apuntando a la hora que llegaba, a la hora que se iba, su pensamiento, todo lo que me decía. Y aquí yo llego a este armado, y además estudiando su personalidad. Él desde joven
el resentimiento es el rasgo que más imperó en su personalidad. Y por eso todos los resentidos del mundo les era fácil seguirlo a él. Era manejado el resentimiento mundial de una forma espectacular. Lo mismo de una top model que de un artista de Hollywood, que de un pobre de la tierra. Todos los resentidos lo siguen porque él era monumentalmente resentido. Y desde adolescente, él odiaba a los Estados Unidos, no los odiaba. Él sabía que jamás podía ser el dueño ni el presidente de los Estados Unidos. Y en su mentalidad de adolescente armó la idea de hacer la gran patria latinoamericana una suerte de imperio de él, un imperio antiimperialista. No usaba la palabra cuando hablaba conmigo imperio, pero sí la patria grande latinoamericana antiimperialista. Cuando tuvo la primera oportunidad de ir poniendo en práctica sus planes, y es cuando estaba estudiando Derecho en la universidad, él se afilia a la Red Caribe, que era una red de espionaje que tenía la embajada soviética en Cuba. No porque Fidel, se lo digo con conocimiento, no porque Fidel fuera comunista. Fidel Castro era fidelista, castrista. Él me prestaba libros o llevaba libros al centro para que yo leyera, para que yo me instruyera en la política. Y ahí, con esos libros, yo pude ver el Frankenstein ideológico que él se armó. Fue tomando de aquí, de allá, del otro, todo lo que le pudiera llevar a lograr sus planes. ¿Por qué él entra en esa red de espionaje? Porque él sabía que estábamos en plena Guerra Fría, en este momento, que esos eran los enemigos de los americanos, de los yanquis, como él les decía. Y digo, bueno, acá me conecto con esta gente que en un momento determinado voy a poder utilizar esta conexión. Y le resultó. Llega al poder por una historia que hay que contarla de nuevo, porque Fidel se aprovecha de la huida de Batista. Y allí, con un armado de marketing extraordinario que él lo inicia desde la sierra, se apodera del poder absolutamente y se desconoce, y el mundo desconoce a muchos líderes y a muchas organizaciones que fueron determinantes en el triunfo contra Batista. Pero bueno, llega al poder y ahí él empieza a hacer su armado para la gran patria latinoamericana. Primer paso, la primera conferencia tricontinental en el año 1966, donde se convocan personas perfiles muy raros. Lo mismo había millonarios resentidos, que intelectuales millonarios también resentidos, que gente, que representantes de los pueblos originarios, o sea, más de 500 delegados de 80 y tantos países. Y ahí él deja constituida la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, que no era de solidaridad, era espionaje puro dirigido por el Departamento América del Comité Central. O sea, ya en ese momento él deja armado un plan subversivo y de espionaje para toda América Latina. Pero además, esto que ahora le voy a decir, que usted mencionó, esto yo me entero en una de las visitas que él hacía al centro, que me llevaba el libro y yo no leía. Y siempre él hablaba mucho de la revolución silente, de la revolución de las ideas, de la revolución silente. Y yo estaba esperando la oportunidad para preguntar qué cosa era la revolución silente. Y le digo, comandante, ¿qué es la revolución silente? Y me dice, claro, no te lees los libros que yo te traigo. Levanta de la mesita un libro y me dice, ¿no te has leído este libro? Obviamente tampoco le dije, no, la verdad que no me lo he leído, porque yo tengo que leer lo que tiene que ver con la medicina, porque yo tengo que operar, me dice, bueno, léetelo para que sepas qué cosa es la revolución silente. Y esa noche que yo me quedé en el instituto, en el centro, porque había operado caso, y me leí rápidamente aquello, me dio trabajo porque era denso el señor escribiendo. Ahí me entero yo que existía un señor llamado Anthony Gramsci, un ideólogo, un filósofo marxista italiano. Primera vez que yo oí hablar de ese señor. Nosotros en la medicina no hay que estudiar nada de eso, pero esa noche yo lloré mucho, porque me di cuenta que lo que en definitiva decía ese señor en sus textos, o por lo menos lo que yo interpreté y después lo seguí leyendo para saber bien. Fidel Castro llevaba muchos años robándole horadando las neuronas, robándole
quitándole el alma y el cerebro a los pueblos de América Latina. Y también nos los había hecho nosotros. Ahí me di cuenta que esa barbaridad que este señor preconizaba, o sea, apoderarse del cerebro de la gente, ya no hacía falta las armas. Cuando volvió al centro le dije, oiga, esa revolución silente, que raro, ¿eh? Dice, no, raro no. Ahí me dice, raro no, los oligarcas, Hilda, son muy malos, pero también son muy bobos. Y nosotros llevamos años ayudando a la América Latina a pensar. O sea, él le llamaba ayudar a pensar, robarle el cerebro a la gente de América Latina. Y como mismo nos había hecho nosotros, y me di cuenta que por eso nosotros llegamos a aplaudir a nuestros verdugos. Por eso me di cuenta que destruyendo el cerebro de la gente, apropiándose del cerebro de la gente, se podía eternizar. Era espantoso. Y él había tomado de ese señor, de ese tal Gramsci, su doctrina y la había aplicado. O sea, él llevaba tiempo ya. Esta pregunta yo se la hago ya en la década del 80. Pero ¿y cómo se apropia, y perdone doctora, y cómo se apropió, cuál sería el ABC para apropiarse del cerebro de la gente? ¿Cómo? A ver, ya le voy a decir cómo él me lo explicó, pero me lo explicó me lo explicó tratando de que yo viera qué barbaridad tan buena él había hecho. Uh-huh. O sea, me dice, sin darse cuenta que yo podía pensar que también lo había hecho con nosotros, ¿no? Nosotros hemos entrado a los centros educacionales, hablando de América Latina, a los centros educacionales, a los medios de prensa, a los grupos empresarios, a los grupos religiosos, y ahí vamos trabajando con los jóvenes, ayudándolos a pensar, porque los oligarcas no enseñan a pensar. Y a veces yo me di cuenta que es verdad que no enseñan a pensar, no se ocupan de rescatar los valores, que fue lo primero que Fidel Castro hizo cuando llegó a Cuba. O sea, la nación cubana, y me di cuenta yo, había sido edificada sobre 4 pilares y siempre nos enseñaban eso: la familia, la doctrina del amor, la vocación de servicio, o sea, tener un proyecto de vida propio inspirado en la vocación de servicio, y la libertad bien entendida y bien usada. Él destruyó la familia en privilegio del Estado, y aunque no se hablaba de patria potestad, adoctrinaba. O sea, no había educación, no hay educación en Cuba, adoctrinamiento. Un país que estaba basado en el amor instauró el odio. Hizo que cediéramos la libertad y que nadie tuviera un proyecto de vida propio. Todos estábamos llevando adelante su proyecto de vida sin saber cuál era. O sea, él utiliza las organizaciones de la sociedad civil, la estructura social de los países de América Latina, y también en nuestro caso, porque todo ya era de él en Cuba, para infiltrarnos sus ideas mediante una serie de mecanismos que pueden ser los siguientes. Primero, es como una guerra psicológica contra el ser humano inerme. ¿Basado en qué? En discursos epopélicos, donde se exalta el nacionalismo y se exalta también la figura del enemigo poderoso que nos quiere destruir, donde se promueve el odio y la división de la sociedad, donde se hace que las personas sientan que allí en ese Dios está todo, y el individuo pierda la capacidad de darse cuenta que tiene que decidir su vida con su propio cerebro, no que te tienes que dejar que otro te decida cuál es tu vida. Y termina la persona convertida en un robot, en un ente amorfo, que depende absolutamente de lo que diga el líder o el Dios. Es más complicado. Esto es muy largo. Un muy prestigioso disidente cubano, el ingeniero Dagoberto Valdés, le dio el nombre de daño antropológico, lo que se llevó a producir en el pueblo cubano. Y que también yo acá, viviendo en Argentina hace 10 años, me doy cuenta que todo el resentimiento prima en muchas personas. Que tú hablas con los jóvenes y no razonan, es hablando, repitiendo consignas, que muchas organizaciones o personas que quieren transmitir el bien también lo hacen con un enfoque sectario. O sea, se transmiten las cosas sin posibilidad de diálogo, solamente que la persona tiene que asimilar lo que te estás diciendo. Las historias reescritas, que es otra cosa, otro instrumento que usó Fidel en Cuba, o sea,
desbaratar la historia, las tradiciones, los valores, y sobre esa ruina edificar una historia nueva, reescrita y falsa, que es la que hay que repetir. Y entonces la gente sencillamente no se atreve a buscar la verdad en Cuba para no ser perseguido, encarcelado. En estos países de por acá no buscan la verdad porque entonces son políticamente incorrectos, porque hay que decir lo que ya establecieron que hay que decir, porque la historia que reescribieron es la que hay que repetir. Y si tú te opones a esa historia, sencillamente eres políticamente incorrecto, y entonces las personas terminan por autocensurarse para no ser políticamente incorrecto, para que no te critiquen, porque los medios están infiltrados también, no buscan la verdad. Yo le digo que, por ejemplo, yo llego en 2009 diciendo alerta, que están por toda América Latina y vienen para acá. Ah, no, pero usted está equivocada, ¿cómo va a decir eso? Claro, vamos, doctora, vamos a aclarar, doctora, vamos a aclarar que cuando está hablando, cuando yo llego, se habla de cuando usted pudo, por la presión inclusive del Papa y de otros dirigentes políticos, salir de Cuba, donde no la dejaban salir ni a usted ni a su madre. ¿Cómo se llama? Llega a Argentina, y en Argentina empieza a decir lo que usted vivió y no creían, pensaban que usted estaba exagerando, ¿no? Sí, yo creo que, yo siempre digo, empiezo diciendo, miren, yo no soy analista política, no quiero serlo, no lo soy, pero lo que yo estoy diciendo no es opinión, yo no estoy opinando. O sea, yo puedo opinar en base a la información que tengo, pero cuando yo les digo que el armado lo hizo Fidel y que tiene esta característica y que es así, yo no estoy opinando, yo me consta, es información que yo tengo, porque me había quedado diciendo la secuencia de todo esto en lo que era a Gramsci, que no ha parado, Gramsci no ha parado, la revolución silente no ha parado, pero Fidel salta muy pronto a lo que es la injerencia subversiva en América Latina con la guerrilla. Eso usted también lo sabe, eso fue evidente. O sea, hubo un momento que había espionaje, que había revolución silente de Gramsci, y además la guerrilla, que todo Cuba era es un santuario de subversivo, y allá se entrenaban, se adoctrinaban, se habituallaban, todo. Él unió esas cosas, y ya cuando él sabe antes del colapso del bloque comunista soviético, Fidel sabe que va a pasar eso, porque él tenía amigos en la KGB que se lo informan con tiempo, que fue cuando él inició actividad muy ansioso en Cuba, ¿no? Porque sabía que se le terminaban los mentores que le daban el dinero. Y allí él sale corriendo a reorganizar su plan en América Latina y a preparar a Cuba para lo que él llamó periodo especial. Y allí es que crean el Foro de Sao Paulo. Yo, en ese momento, era el momento que él más visitaba el centro. Y yo le puedo asegurar que de la idea del Foro de Sao Paulo no fue Lula, fue él. Claro, él, creo, esta parte sí la creo, que él decide que sea Lula como quien dé la cara por la importancia que tenía el Partido de los Trabajadores y de la dimensión de Brasil con respecto a Cuba, un país más grande. Pero se crea el Foro de Sao Paulo para hacer, así está entre los objetivos, la revolución socialista en América Latina por la vía electoral, porque allí es donde él me vuelve en una conversación ya en ese momento a decir otra vez que los oligarcas son malos, pero bobos. Y ahí me dice, ¿sabes qué, Hilda? Pero con una sonrisa, con aquella mirada absolutamente extraviada que él tenía. Me dice, son malos, pero son bobos, porque han creado esa tontería de la democracia. Y ahora, ¿sabes qué? Como en definitiva con la guerrilla los compañeros no han podido llegar al poder. Ya él estaba convencido que las guerrillas no llegaban al poder. Vamos a usar la tontería de la democracia que han inventado los oligarcas para que nuestros compañeros lleguen al poder. Ahí me pregunta, ¿tú crees en la tontería de la democracia?
Y yo me quedo mirándolo y no le puedo contestar nada porque lo que le debía haber contestado era, bueno, pero ¿de qué democracia se habla? Si desde los 15 años te llegó al poder y yo no sé ni lo que es la democracia. Me quedé mirándolo y no le respondí. Ya él, en esa década, estamos hablando del 87, 88, había decidido sencillamente cambiar la guerrilla por utilizar la democracia, la vía electoral para llegar al poder. Y ahí sumó este comentario, porque solamente algunos podemos hacer felices a los pueblos. Fíjese qué delirante comentario. Y él estaba Bueno, caminando, típico de un psicópata y narcisista como él que piense así, claro. Sí, pero bueno, en un hombre inteligente que me diga eso a una persona que él sabe que también es inteligente, yo pensaba, él creerá que me está engañando. Yo lo pensaba, aunque yo ponía cara así como para que siguiera hablando, porque yo sabía que era información privilegiada y yo pensaba que en algún momento podía serle útil a personas para que no tuvieran que vivir lo que hemos vivido en Cuba. Bueno, crea el Foro de Sao Paulo, empieza a funcionar el Foro de Sao Paulo, pero ¿sabe qué? Algunas veces me comentó del Foro de Sao Paulo, como que eran asambleas, como que hacían comunicado, más o menos algo así como que hacían ruido, pero él quería su patria grande latinoamericana, era lo que él quería y sabía que con el Foro de Sao Paulo no lo iba a lograr. Y es cuando rápidamente empieza a trabajar en el socialismo del siglo XXI, buscando un delfín. Porque ¿cuál era el objetivo? Llevar sus ideas, su poder y su influencia por América Latina, crear un bloque, la patria grande latinoamericana antiimperialista con una nueva cara, más joven, con una nueva imagen y con un nuevo nombre. Él tenía dos lugares en los que siempre fijó su atención, Venezuela y Argentina. Venezuela, obviamente que por el dinero y el petróleo. Argentina todavía no sé por qué. Nunca pude saber por qué esa obsesión con Argentina. No pude saber eso. Y qué raro, doctora, que no se fijó en un país cuyos gobernantes, por cierto, veían con muy buenos ojos siempre a Fidel Castro como es México. No, ni hablaba de México. No. Tal vez tuvo alguna experiencia que no le gustó cuando estaba preparando su invasión con el Granma, no sé, pero no. Venezuela, que yo inmediatamente dije, esto es por el petróleo, y Argentina. Entonces, en ese tiempo se produce el golpe de Estado de Chávez a Carlos Andrés Pérez, que dicho sea de paso, Carlos Andrés Pérez era amigo de Fidel, por lo menos Fidel hablaba muy bien de Carlos Andrés Pérez, después empezó a hablar mal de él, pero intercambiaban eso. Y él le fijó la vista a Chávez. Si lo conocía de antes, yo no lo sé. Sé que inmediatamente le fijó la vista a Chávez. Perdone, doctora, ¿qué decía? ¿Qué decía? La palabra, o sea, le gustaba el carisma que hablaba. Él decía que a veces era payasesco, es la palabra que usó. Pero bueno, ahí le pegó la vista a Chávez. Antes de que me siga hablando de Chávez, ¿qué decía de Carlos Andrés Pérez para bien y para mal? No comentó ni para bien ni para mal. Carlos Andrés, eso no me lo decía en privado. Lo decía, por ejemplo, cuando hablaba en público, 2 o 3 veces lo mencionó. Pero ahí yo inferí que era amigo. No, en privado no hablaba de Carlos Andrés Pérez. En el momento que le da el golpe de Estado que Chávez da el golpe de Estado, él se fija en Chávez. Y entonces inmediatamente estaba como contento, como emocionado, porque dijo acá. Yo estoy segura que ninguno de los que fueron surgiendo para el socialismo del siglo XXI le gustaron. De eso sí estoy seguro, porque no le gustaba a nadie. Cuando Chávez es condenado a prisión, estaba muy preocupado Fidel.
porque ahí el hombre iba para prisión. Y le gustó mucho una diatriba de esa encendida de Chávez que Chávez dijo antes de entrar a prisión. Me acuerdo que andaba con eso, diciendo que sí, que muy bien, que era muy convocante, qué sé yo. Chávez entra a prisión, Fidel preocupado, no lo veía, sé que estaba buscando por otros lados, pero da la casualidad que Rafael Caldera indulta a Chávez. El problema es que yo creo que fue un indulto, me parece. El problema es que Chávez no cumple su condena. Y entonces, no sé si eso puede interesar, pero lo que Fidel preparó para poder invitar a Chávez a Cuba de una manera disimulada, para que pareciera ocasional, para que pareciera algo que había, o sea, que era raro que se invitara a un individuo que había dado golpe de Estado a un gobierno democrático y que se le recibiera como él quería recibirlo. El problema es que él envía a Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, el historiador más destacado de Cuba, a que vaya a Venezuela y hable, creo que hable en un lugar público sobre José Martí, y que inviten a Chávez, que Chávez se emocione y aplaude, qué sé yo. Y allí, en ese evento, hay un encuentro entre el historiador y Chávez, que Chávez le da viva a la revolución, etc. Y Leal le promete a Chávez, y aquello trasciende, que lo van a invitar a Cuba. Cuando Leal regresa a Cuba, le dice a Fidel, está la misión cumplida, que ya está invitado Chávez, que trascendió. Entonces Fidel le ordena que lo invite, pero por la llamada, por una rama de la cosa de toda la institución histórica que tenía el historiador, que tenía que ver con Simón Bolívar. Y Chávez invitado así, con este enfoque, o sea, va como invitado por el historiador, por el tema de Simón Bolívar, pero Fidel no se puede aguantar y lo recibe en la galería del avión, como si fuera un jefe de Estado. Y allí se inicia una serie de conversaciones y de negociaciones en que ellos le prometen, él y Raúl, le prometen a Chávez, o sea, le piden a Chávez, tú puedes, necesitamos que tú vayas por América Latina presentando un socialismo democrático, un socialismo más abierto económicamente, y con un nuevo nombre, que todavía no existía el nombre, con una nueva imagen. Y nosotros te vamos a ayudar a que seas candidato presidencial, te vamos a pagar la campaña, te vamos a organizar la campaña. Y Chávez acepta, no digo yo, acepta maravillado. A partir de ese momento, Chávez es un devoto alumno de Fidel. Y Fidel, encontrándole 500.000 defectos, pero en definitiva lo usa a Chávez. Usa a Chávez para este objetivo. Chávez llega al poder y allí eso le abre al castrismo, que ya Chávez tenía la orientación de ver cómo aparecían los líderes de diferentes países para que el bloque se fuera ampliando. Así fue apareciendo después Evo Morales en Bolivia, fue surgiendo Correa por allá, apareció Lugo en Paraguay. Bueno, por acá estaba Lula, obviamente, que siempre conservó una cierta, digamos, una cierta independencia con respecto a Fidel, se llevaban más o menos bien, pero era difícil que Lula se subordinara absolutamente a Fidel como lo hizo Chávez. Y el nombre, le interesa saber de dónde salió el nombre. ¿Quién escogió el nombre del socialismo del siglo XXI? Claro que nos interesa. Bueno, Fidel, eso lo viví yo y me quedé espantada, porque Fidel siempre criticaba duramente a los teóricos. Mira estos tipos, me decía, los mismos tipos esos que él me llevaba los libros para que yo me los leyera. Se pasaron la vida cómodamente sentados, escribiendo y escribiendo y escribiendo para que nosotros los revolucionarios hiciéramos las cosas. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que los tipos esos escribieron. Los tipos, fíjense, estamos hablando de Marx, del otro. Y un día tiene en la mano un folletico, no era muy gordo el libro, o sea, ese no me lo prestó, lo tenía en la mano. Me dice, mira, estaba hablando de Heinz Dietrich, el creador de esa doctrina que él llamaba socialismo
socialismo del siglo XXI, que yo ni sé a derecha qué cosa es lo que trata el socialismo del siglo XXI de Heinz Dieterich. Fíjate, estaba muy molesto porque le gustó el nombre. Heinz Dieterich, un sociólogo de origen alemán que en ese momento vivía en México, yo no sé dónde vive ahora. Y Fidel le orienta a Chávez, así, literalmente, que contrate a ese hombre como asesor, pero para apropiarse del nombre. No, porque le dice, no te fijes en lo que escribe, el nombre. Y Chávez contrata al señor, que al final no sé en qué paró el contrato, o el señor, para quedarse con el nombre, porque a Fidel le gustó el nombre. ¿Y qué importa el nombre? El problema es la estructura que tiene objetivo, tiene ideología, tiene un plan de gobierno para la política interna y también para la política externa. O sea, yo tengo acá delante de mí todo lo que yo anoté y algunos documentos al respecto que yo pude obtener sobre eso. O sea, no es una cosa improvisada, es una cosa bien preparada, con todos estos aspectos que les digo. Hacer un bloque monolítico de países de América Latina con todo un programa, todo un programa a adaptar en cada país a las características del país y a las características del líder en cuestión que surja en cada país. Pero acá viene la otra cosa preocupantísima que él me dice. Y no te creas que estamos solos en el mundo. Le digo, no. ¿Tú crees que el mundo puede seguir girando alrededor de los yanquis y alrededor de la Europa, esa vetusta que nos quiere colonizar? Y ahí le pregunto yo, ¿y cómo es? ¿Cómo va a ser? No, mira, Hilda, hace mucho rato que nuestros amigos tienen una alianza, porque no es posible que sea Occidente quien fija al mundo. Y entonces me habla de quiénes son sus amigos. Rusia, China, Irán, Siria y Corea del Norte. Que había una alianza, que hacía rato además que él estaba en esa alianza con Cuba, pero él quería que no fuera Cuba, sino que fuera este bloque, esta patria grande latinoamericana que después se llamó socialismo del siglo XXI, la que se uniera a esa alianza. En el momento que él me habla de eso, estaba la situación de la Unión Soviética, que se iba a colapsar. Y entonces él me dice de una manera muy forrada, pero en definitiva me dice que sí, que la Unión Soviética, bueno, que qué va a pasar con la Unión Soviética, pero que no importa, porque sus amigos, los amigos que él tenía en la Unión Soviética, eran personas ya muy poderosas económicamente, y ese poder económico los iba a ayudar a tener poder político en la nueva Rusia. O sea, los mismos individuos que mataban, reprimían, etcétera, también robaban, eso lo digo yo con mis palabras, les hacía tener un gran poder económico, lo que iba a ser excelente para después poder adoptar el poder político. ¿Qué ha pasado con el señor Putin? Es eso mismo. O sea que no iba a haber problema con que la nueva Rusia o el nuevo país después de la Unión Soviética también formara parte de esta alianza. Doctora, pero hay unas fechas que no me coinciden. El socialismo del siglo XXI se empieza a hablar de él. Empieza a hablar en el 2005, creo. Empieza a hablar de eso. Sí, pero el socialismo del siglo XXI se empieza a hablar, si mal no recuerdo, a finales de los 90, creo que en el 96. No, yo no sé en cuándo se empieza a hablar. Yo le estoy diciendo cuando Fidel Castro me lo dice a mí que tenía en su mano un documento. Sería sobre el 92 por ahí, 1992 más o menos. ¿Cómo lo sabía, cómo lo tenía? No sé. Pero yo, cuando se empieza a hablar, no sé. Pero cuando él lo tenía, se lo estoy diciendo. Sí. No es mucho después del 93. Sí, ahora entiendo. Ahora,
estaba hablando de Putin. Le digo, yo no sigo esas doctrinas ni estaba al tanto de nada. Acuérdese que yo me muevo en el mundo de la medicina. Sí, sí. O sea, yo oí hablar de esos señores por primera vez en mi vida de la boca de Fidel Castro, porque yo no sé nada de eso, absoluta. Es más, no me interesaba eso. Cuando él despotricaba, criticaba todo eso teórico, para mí él lo oía porque le prestaba atención a ver de dónde él había armado su Frankenstein ideológico, pero no, yo no sigo eso. Ya le digo, ese no es mi tema. Usted me puede preguntar de neurocirugía, de neurociencia. Yo le estoy diciendo cuando él habla eso conmigo. Sí, ahora, yo lo que estoy es sorprendido, de verdad, porque hablando con un muy reconocido psiquiatra sobre la personalidad de Hugo Chávez, ¿no? Y de los psicópatas en general, es que usted está reflejando la personalidad perfectamente de un psicópata. Se llame Fidel Castro, como Stalin, como Chávez, de un psicópata. Y es impresionante que usted está dando una clase, ¿no? sobre eso. Ahora, estaba hablando de que también Fidel Castro, al igual que Chávez, es narcisista. Usted se imagina lo que significa para una persona tener que soportar horas. A mí me han dicho personas amigas mías que yo no salí de allí de mente porque Dios me ayudó. Bueno, pero espérese un momentico, no se haga la víctima. Que el pueblo, déjeme decirle, el pueblo cubano y el pueblo venezolano ha tenido que soportar horas y horas y horas de cadenas de televisión, los cubanos de Fidel Castro y los venezolanos de Chávez Frías. O sea que todos, no solamente usted, todos hemos sido víctimas. Lo que pasa es que usted lo tenía enfrente y no podía abrir la boca y llevarle la contraria. En cambio, uno en la casa podía insultarlo. Yo esa pura influencia, porque yo también veía las cadenas esas, pero aparte, llegar a la conclusión de que yo tenía delante un monstruo y que estaba escuchando todas aquellas barbaridades que dicho sea de paso, déjeme decirle, ni siquiera le he dicho una mínima parte de la parte humana, de su concepto sobre la maternidad, sobre cosas normales que eran, a mí me impresionaban a veces mucho más que toda esta cosa de cuando hablaba de toda esta gente, del siete y del otro y del más allá, cuando hablaba de situaciones humanas que definen exactamente la monstruosidad de una persona, era cuando a mí más me impresionaba, porque ya le digo, mi tema no es la política. Mi tema no es la política. Pero fíjese que eso que está diciendo es muy, muy interesante cuando habla de la parte humana, porque si algo manejan ellos es de su supuesto amor por el pueblo, oprimido y demás. Por ejemplo, ¿qué le decía de la maternidad? Un día me pregunta, porque él veía, yo tengo un solo hijo. Obviamente obviamente usted sabe lo que se quieren los hijos. Y además yo siempre sentí con mi hijo, porque yo fui o sea, yo me consagré a ese proceso a los 15 años que creí en ello. Y allí nos tenían siempre en los trabajos voluntarios, en los entrenamientos militares, en todo eso que después me caso muy joven, tengo mi hijo muy joven, y me tenían en todas esas tareas y yo me privé de momentos irrepetibles de la vida de mi hijo. Nunca los metí en los círculos esos que vuelven a los niños soldaditos desde bebé. Mi madre me lo ayudó a criar. Pero a mí me quedó ese vacío, que por siempre le digo a las mujeres que prioricen la maternidad. Y él me dice un día, ¿tú quieres mucho a tu hijo, Ilka, eh? Le digo, sí, claro que lo quiero mucho. Ahí le estaba dando armas que después utilizaría cuando me separa durante 16 años de mi hijo. Le estaba dando el arma. Le digo, pero claro, es normal, me dice textualmente. Tú eres demasiado inteligente. Tienes que ir dejando esa tontería, esa palabra tontería la usaba mucho. Porque tú sabes que somos hijos de la patria. Y a él le digo, no, un momento. Sí, está bien, somos hijos de la patria, pero mire, ese es mi hijo, yo lo tuve acá adentro 9 meses. Es la persona que yo más quiero en la vida, está bien que tiene que ver con la patria. No. Nada, ya con el tiempo esas boberías hay que dejarlas. Somos hijos de la patria, o sea que importa la paternidad, que importa la maternidad, ¿se da cuenta?
Entonces eso para mí era más importante que el librito de papelito de Dietrich en la mano, que aquel hombre me definía, que mi hijo era hijo de la patria. Yo salí, yo no dormí esa noche y hacía otras cosas más. O sea, fíjese, yo tengo todo el pensamiento de él escrito. No me decía, te voy a definir la maternidad, la paternidad, no, pero me lo soltaba. Igual me soltaba eso de que solamente algunos hacemos felices a los pueblos. Por favor, cosas así. Y que nada comprometiera su pensamiento, que nada comprometiera su pensamiento. Hay cosas que pasaron allí, conversaciones que ya le digo, a mí me dejaron con un trauma y yo no me victimizo de manera alguna. Yo no es una característica de mi personalidad, solo le estoy diciendo que a mí me impresionaban más sus conceptos humanos, sus monstruosidades de la vida esa que tenemos que vivir los seres humanos, que hasta el tema de la política, porque bueno, los políticos siempre, todavía no me he encontrado con uno que maneje las cosas con la ética que debe manejarse. Puede ser que exista, pero yo no me lo he encontrado. Una pregunta, porque ya llevamos una hora de conversación y esto me da pie para pedirle públicamente una segunda conversación donde ya podamos verla, porque por razones personales de una operación que ha tenido recientemente la doctora Hilda, pues no podemos presentarla como quisiéramos. Y lo importante, en definitiva, es lo que nos está diciendo. Pero esto nos da pie para una segunda conversación con ella y se lo voy a pedir públicamente para comprometerla públicamente. ¿Podemos hacer una segunda? Sí. Usted no sabe lo importante que es todo lo que usted ha dicho, ¿no? Para tratar de entender qué pasó con nosotros los venezolanos. Pero si los cubanos hubieran tenido el principio de la llamada revolución, que no fue sino una involución, como sucedió en Venezuela, que fue una involución, ¿no? Hubieran tenido una persona como usted, víctima de de Stalin y compañía, y le hubieran creído, tal vez hubieran salido primero y no estuvieran tan convencidos como se estuvo al principio en Cuba, prácticamente masivamente, por Fidel Castro cuando llegó. Bueno, no solamente en Cuba, en toda América Latina y en toda Europa. Pero yo le quería preguntar, antes de finalizar esta primera conversación, el pueblo cubano, eso que hablamos ayer en privado, el pueblo cubano, ¿hasta cuándo fue fidelista o sigue siendo fidelista? ¿Es marxista? ¿Es comunista? ¿Qué pasa hoy en día con el pueblo cubano? El pueblo cubano nunca fue comunista. En Cuba, es más, yo tenía 15 años cuando ellos llegaron al poder. Yo tenía una madre súper inteligente y un padre súper inteligente que yo me pude documentar muy pronto de temas políticos que yo con mi edad no dominaba. Sí sé, en Cuba había un Partido Socialista Popular que apenas ganaba 3 votos y que porque muchas veces estaba censurado ese partido cuando se cortaban las relaciones con la Unión Soviética. O sea, en Cuba se hablaba de comunismo como algo muy distante, muy lejano, que apenas se hablaba de eso. Yo siempre digo, y no voy a defender a los cubanos, que nosotros no tuvimos antecedente en América Latina, en esta parte de acá, de esto que nos cayó encima, porque era algo muy lejano, muy distante, de lo cual en Cuba no se hablaba. Se hablaba de la cortina de hierro, de algo distante. Entonces, por ejemplo, hay una carta que se publica sobre Miguel Ángel Quevedo, el dueño de Bohemia, que publica, deja la carta antes de suicidarse. De suicidarse, yo lo conocí. Sí, bueno, donde esa carta para mí es muy importante porque él allí, habla de su culpa en haber ayudado a consolidar a Fidel Castro, pero habla de todos los culpables. O sea, Fidel Castro arma un marketing en la sierra con el Heber Matthew. Hay que ver cómo Fidel se reía después, de cómo él preparó a los rebeldes que tenían la sierra, que no eran muchos,
para que fueran pasando delante de este periodista para que dijera que la sierra estaba absolutamente dominada por la guerrilla. Fidel Castro se publicitó desde la Sierra Maestra como un dios, pero el mundo entero lo apoyó. En Cuba, la Iglesia Católica, que después rápidamente saca a la iglesia de allí, mi madre, que no fue ni un solo día castrista, que era una diseñadora de moda y una modista de alta costura, pero que se dio cuenta enseguida el primer día que no servían porque hablaban con odio, discutió con obispos, discutió con sacerdotes que decían que eran jóvenes, apasionados, jóvenes con soñadores. Mi mamá decía, no, están hablando con odio, por favor, mírenle la cara a ese hombre. Lo defendió. Sí, pero por otro lado, Castro iba con una crucifijo y se decía llamar católico y amante del pueblo. La revolución era verde olivo, como las palmas y no roja. Cuando algunas personas empezaron a decir, yo le digo a usted, y yo siempre he dicho, me he autocriticado, yo no le violé los derechos a nadie, yo no fusilé a nadie, yo me dediqué a la medicina. Sin embargo, 35 años estuve dentro de ello. Una parte ya grande del tiempo sin creer en ello, pensando en la medicina, en los enfermos. Pero la gente, hay un problema en muchos cubanos que nunca se hicieron una autocrítica. Y por acción o por omisión, gran parte de los cubanos hemos sido culpables de lo que está pasando en Cuba, pero el mundo también. O sea, cubanos que salieron de Cuba escapados sin abrir la boca en Cuba. Por eso yo dije, cuando yo renuncie, digo aquí del frente a ellos lo que yo pienso, para no decirlo afuera, lo quiero decir frente a ellos. Sin embargo, muchos que después se convirtieron en líderes, dando cátedra de democracia, no hablaron en Cuba, no abrieron la boca en Cuba. Y está muy bien, está muy bien. Lo que pasa, lo que no es justo es entonces que unos cubanos critiquen a otros porque yo estuviste tantos años y yo no estuve tantos años, pero tú a lo mejor no hablaste en Cuba, te fuiste y hablaste afuera, que está bien que se hable afuera, porque esto lo importante es que se hable, que se diga. Pero yo repito, los cubanos no tuvimos antecedentes. Y además de eso, en el mismo año 1959 empezó él ya a robarle el alma, el cerebro, la capacidad de pensar, la autoestima, la personalidad a los cubanos. Es una sociedad enferma, con daño antropológico. Y varias generaciones han crecido así en esa enfermedad. Y muy pronto le puedo decir, muy pronto, yo creo que ya nadie, excepto algunos que están muy beneficiados por ese régimen, esa élite de generales, porque allá hay una dictadura militar, excepto ese grupito que lo que defienden son sus privilegios y no tiene nada que ver con ideología. El resto hace rato ya que no es ni fidelista ni nada, porque lamentablemente el tejido cubano, el tejido social cubano está tan dañado que hay una parte muy importante de la sociedad que no tiene identificación con la política. O sea, que no está de acuerdo con ellos porque no pueden pasear, porque no pueden viajar, porque no tienen lo que tienen los turistas. E interpretan la libertad como vivir en un país donde puedan tener un buen auto, donde puedan ganar dinero. O sea, se le ha robado a ese pueblo cubano patriótico, al pueblo cubano de antes, la capacidad de tener una orientación política en su vida, de tener un proyecto de vida, de tener esperanza. Y eso es parte de la absoluta erradicación de los valores del pueblo de Cuba. No son fidelistas, pero tampoco son nada en el orden, digamos, de la libertad. Quieren un tipo de libertad más bien económica, más bien usar las redes. Esto es una parte. Si hay un sector disidente de jóvenes y de no tan jóvenes que siguen luchando, pero está siempre, ha estado muy contaminada, muy infiltrada siempre la disidencia. Sí, bueno, perdone que la interrumpa, tengo 10% de la batería porque esta fue una conversación muy complicada por un lado para grabar,
pero como nos prometió una segunda conversación, antes de que se me acabe la batería y entonces no pueda ni siquiera despedirme de usted, quiero agradecerle de verdad, doctora Hilda Molina, todo lo que nos ha dicho, y queda buena parte de su historia y buena parte de cómo logra salir, ¿sí? Queda todo el socialismo del siglo XXI, su proyecto interno, su proyecto externo, sus redes. Los venezolanos, para allá lo último que voy a decir, sí tenían un antecedente, que era lo que estaba pasando en Cuba. No lo tenían allá en Europa, tenían acá cerquita. Lo que pasa es que los han enfermado también. Han enfermado a toda América Latina, no le quepa la menor duda. Por eso es que hay que hacer un llamado de alerta. Y yo no quiero que me quieran, ¿sabe? No, sé que hay mucha gente que no me quiere. Yo lo que quiero es que no tengan otros que vivir lo que nosotros hemos vivido, seguimos viviendo, y lo que están viviendo ustedes los venezolanos. Bueno, pues un abrazo y la semana próxima la llamo. Hasta luego, ¿sí? Bueno, un abrazo. Bueno. Gracias. Hasta luego. Gracias.